los rusos y los franceses y los románticos y los que vinieron después. Y fue lo que yo creo que caí ahí por casualidad porque era lo que tenía, ¿no? Pero lo que tenía allí y en lo que caí me sirvió mucho. Y me sirvió para, bueno, para aprender a contar, para aprender a narrar, para, para convertir en... Es verdad que el cómic y la literatura son lenguajes diferentes y estos cómics son historias que funcionan de una forma muy visual. Pero bueno, la literatura a veces, como puede ser tan visual, con tanto texto y tanta descripción, y entre una descripción que hace Tolstoy de un paisaje en Rusia a un paisaje que puedo dibujar yo, aunque sea durante una página o dos o tres, pues no hay tanta diferencia porque al final la información va a llegar al lector, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Alfonso Zapico se muda a Angulema. Bueno, Angulema es una ciudad de Francia, como sabéis. Angulema es una especie de capital cultural del cómic, en Francia. Hacen un festival y allí les sería una oportunidad, digamos, de estar becado en la Maison des Artistes de esta ciudad, en la que, bueno, digamos, se reunían un montón de dibujantes becados e intercambiaban sus conocimientos, sus experiencias para ser, como había sido hasta ahora, un dibujante que era un francotirador solo en su casa, ¿no? Que iba a ver editores y le editaban, pero con el que no tenía con quién intercambiar ni preguntas, ni información, ni cómo se hace esto, pues de pronto pasó a vivir, digamos, de otra manera y a poder, digamos, aprender el oficio, un oficio que ya traía bastante aprendido, pero vamos, aprender el oficio de otra manera, ¿no? Yo pongo que era también su salida de Blimea, que era algo que estaba pasando en Blimea, que si tenías una edad salías, ¿no es así? Entonces, bueno, quería que contaras también eso, cómo fue esa experiencia de marchar y de llegar, marchar de casa y de llegar a... Pues esto fue en 2009. Yo fui, de hecho fui en verano, porque aquí aparece un Christmas, una postal de 2009, que bueno, me hace mucha gracia porque parece que vaticinaba un poco lo que venía después. Yo creo que no se sabía todavía tanto, pero... Y, y en verano de 2009 yo llegué a la Casa de los Autores, a Angulema, que es una ciudad que está cerquita de Burdeos, y que es la ciudad del cómic en Francia. En Francia es una ciudad muy pequeñita, que no tiene industria, que no tiene tampoco una potencia, pero su imagen de marca es el cómic, es el audiovisual, el cine de animación, y allí llegué, ¿no? Y fue muy interesante para mí porque yo venía justo de eso, de trabajar en Blimea, en mi casa, en la cuenca, y no había otros autores, no había otra gente que yo conociera o con la que pudiera intercambiar procesos. Al editor no lo veía nunca tampoco, hablaba por correo electrónico con él. Entonces pasé de un aislamiento total a estar en una especie de semillero creativo donde había autores de cómic, ilustradores, gente que hacía videojuegos, gente que hacía animación, en un espacio común, ¿no? Que era lo interesante. Y bueno, esto es una cosa que en Francia, la verdad que Francia tiene muchas cosas que he hecho de menos de España, pero esto fue un descubrimiento para mí. Y, y bueno, lo de lo guay que sonaba a Dios, es verdad que de momento es un aviento porque vengo siempre, pero bueno, claro, a mí ya me gustaría que hubiera también aquí en España, que tuviéramos una casa de los autores, un espacio de intercambio, que hubiera la industria creativa en torno al cómic que existe en Francia, ¿no? Pero, pero bueno, no sé si lo conseguiremos. Y lo interesante era que en la casa de los autores era un espacio que no estaba abierto, no era que estuviera abierto solo a autores franceses, sino que era autores de todo el mundo venían allí con un proyecto de un libro, de un cortometraje, de un cómic y trabajaban juntos, ¿no? Y allí yo aprendí muchas cosas del tiempo que compartimos y de los libros de los otros yo aprendí a hacer mis libros, ¿no? Por eso allí hice Dublinés y por eso yo siempre digo que Dublinés pues necesariamente hubiera sido un libro muy diferente si yo no lo hubiera dibujado allí en Francia. Estamos a punto de llegar a Dublinés, solamente recordaros que llegó en 2009, que aquí felicita la crisis porque fue el momento en que estalló y además yo no sé si lo podéis leer, si se lee suficientemente bien, pero bueno, tose el artista en el frío del cuarto, ¿no? Iluminado por la luz de las velas y dice, qué dura es la vida del artista mientras dibuja, y de la puerta sale
su mujer que dice: Maridín, ya tenemos cena para Nochebuena, mientras sostiene un ratón en la mano, ¿no? Bueno, no fue tanto, pero bueno, ya sabéis que dejar las casas, ¿eh? Y llegamos a Dublinés, insólito. Zapico ha leído Ulises. Lo digo porque no es tan frecuente como se dice. Yo creo que lo leíste, ¿no? Sí, eso es. Bueno, y lo que cuento aquí, ¿no? O sea, que en Angulema está dibujando la vida viajera, alcohólica y literaria de James Joyce, ¿no? Antes de que contemos cómo le va en el resto de las cosas, él ya avanzaba que este Dublinés, que es una biografía de Ulises, no habría sido así de no haberlo hecho en Francia. Quiero que entres en detalle en eso y también que digas, que nos cuentes, ¿no? ¿Por qué escogiste, bueno, a Ulises y su vida, ¿no? Perdón, vamos a, quiero decir, a Joyce y su vida, ¿no? Este libro no se parece a los otros que hice antes porque es una biografía y es verdad que aquí ya no hay ficción, ya no es una novela, porque lo que hago es simplemente adaptar una biografía de un escritor y ambientarlo, reconstruir esos escenarios, esos países, esos paisajes y la vida del escritor, que es muy interesante, es una vida muy inspiradora, muy aventurera, muy artística, muy bohemia, y a mí me interesaba contar esa vida, ¿no? Casi como excusa para poder yo también un poco vivir esa vida aventurera de creador que viaja por el mundo, ¿no? Y de hecho esa era la excusa y la intención, porque el sentido que tenía Dublinés, luego hice otro libro paralelo, era viajar a dibujar esos escenarios, esos lugares, porque el libro anterior lo hice desde casa. Busqué fotos viejas, busqué documentación, pero dibujé escenarios que estaban muy lejos desde casa, con internet. Y lo interesante era aprovechar y salir de viaje, ¿no? Viajar a Irlanda, viajar a París, a Zúrich, a Trieste. Y en aquellos escenarios, pues pasear y dibujar y empaparse un poco del territorio y el paisaje y el idioma y del ambiente, ¿no? Y era la excusa que yo tenía casi para poder salir de Blimea, para escaparme un poco de casa, ¿no? Dije, bueno, pues haré este libro que es una aventura, voy a vivir yo también la aventura y así aprovecho y me voy de casa. Lo que no tenía planeado, que luego vino después, fue que me dieran la beca para ir a Angoulême a dibujar el libro, que ya fue como la forma perfecta de rematarlo, ¿no? El poder compartir el proceso creativo con otros autores extranjeros, el preguntarles qué hacían y cómo lo hacían para poder yo también utilizar esos truquitos en dublinés. Y entonces es un libro que es un viaje dibujado, es una aventura, es una excusa para salir de casa y al final con lo del premio pues yo creo que es el libro que más me ha marcado, claro. Yo siempre pienso o sea, siempre me sigue entrando la duda de por qué escogiste a Joyce. Si hubieras escogido a Stevenson, habría sido Los mares del sur, cosa que, digamos, de soltero no estaba nada mal, por ejemplo. O qué sé yo, o si hubieras escogido a Jack London, hubieras dado prácticamente la vuelta al mundo. En fin, escogiste un autor, digamos, difícil, que yo no sé si luego es difícil para, digamos, ayudar a vender una biografía, o si al revés, si es un autor que en ese sentido abre puertas en la alta cultura, en un montón de países, no sé. Pues no, tampoco lo hice tanto pensando en esto. Lo que pasa es que este es un autor de los que yo tenía en esta enciclopedia barata en casa y que ya había leído cuando, pues igual que la gente cuando tiene 17 años lee La rayuela de Cortázar y dice, este es el libro que ha marcado mi juventud, mi vida y tal, no sé qué, pues a mí igual me tocó la fibra sensible este autor que además no se parece en nada a Cortázar, ¿no? Y bueno, igual sí. Pero bueno, yo lo cogí casi también sobre todo por esa... Bueno, es un autor que ha escrito Ulises tirando de su biografía y de la biografía de la gente que tenía alrededor. Pero lo cogí también por esa otra parte, ¿no? Por esa vida aventurera, la vida aventurera del escritor que hace la maleta, lo deja todo, se va de casa, está un poco enfurruñado con el lugar de donde viene y lo que quiere es alejarse y escribir. Y luego se resulta que se va a la otra punta se va a la otra punta de Europa a escribir todo el tiempo sobre esa ciudad que detestaba y sobre ese país del que renegaba y tal. Y esto era muy interesante y muy paradójico, muy divertido, ¿no? Me parecía. Y por eso lo escogí. Y de hecho Dublinés, el valor que tiene yo creo es que no es como Ulises. Dublinés lo lees y lo puedes leer bien y no te hace falta ninguna base literaria para poder acercarte al libro. Bueno, entre tanto, mientras está haciendo esto,
En 2010 le dan el premio Septime Time al autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona por La guerra del profesor Bertenez, que en fin ya había sido editada en castellano, etcétera, ¿no? Me había olvidado de saltar para que vierais ahí algunas imágenes de cómo es dublinés, pero como vamos a seguir con Joyce, pasamos a lo siguiente, y es esta ruta de Joyce, perdón, la ruta Joyce, que es el cuaderno, en fin, el libro, que tiene un poco de cuaderno de viaje y también de cuaderno de notas personales, ¿no? En el que, sobre las ciudades que va conociendo, que son Dublín, Trieste, París y Zúrich, ¿no? Y también le pasa que se convierte, o sea, hace el propio cartel. La verdad es que no pareces un asturiano, pareces un catalán, porque te dan premios y haces carteles y triunfas y todo esto, ¿no? Y además le dan el Premio Nacional de Cómic de 2012, que esto, bueno, es curioso, porque es un premio que tiene muy pocos años, pero es un premio que sí, claro, tiene la capacidad de orientar o de cambiar un poquitín la vida del dibujante, ¿no? O sea, tiene unas secuelas que podemos ir viendo, como por ejemplo eso, ¿no? Este es el premio, bueno, es el premio más importante que se da en España porque lo da el Ministerio de Cultura y porque era un premio que muy joven, porque antes no existía el apartado del cómic. Hace pocos años que el cómic entra dentro de lo que el Ministerio de Cultura considera patrimonio cultural de lo que se hace, ¿no? Cada año. Y para mí fue muy importante. Yo creo que casi más por la edad que tengo que por el premio en sí, sino porque este premio otros años se lo dieron a autores que ya están consagrados, como Max o Miguel Anxo Prado, que tienen una trayectoria diferente, ¿no? Ya tienen una serie y tienen 20 años más y 25 años más y bueno, tiene un montón de obra publicada y un montón de premios aquí y fuera. Y para mí, en cambio, este premio fue el empujón de, bueno, eres joven, estás haciendo TVOs ahora, estás empezando a publicar, porque es verdad, yo estaba empezando a publicar en 2012 y es un empujón como para decir, venga, tira para adelante y sigue haciendo cosas que tan mal no está saliendo. Y es verdad que este es el empujón que yo necesitaba para hacer los libros que hice después, como La Balada del Norte Pero aparte de lo que hablábamos antes, de la seguridad en sí mismo, de decir, bueno, pues si me han dado el premio nacional y no lo estoy haciendo tan mal, voy a hacer las obras que yo creo libremente, en las que me siento más cómodo. Bueno, pues aparte te da todas estas oportunidades, ¿no? En el Niemeyer hicimos una exposición muy chula de dublinés y de todos los libros que habíamos publicado antes. El otro mar vino después. De este premio han salido encargos, han salido cosas, sobre todo visibilidad, y sobre todo yo creo que lo que tiene el Premio Nacional es que te acerca las obras que hacemos a gente que no lee cómic, porque es una referencia el Premio Nacional y porque además me permite, que es casi a mí lo que me gusta más, ¿no? Yo que voy a pocos festivales de cómic, voy mucho todo lo que puedo a otro tipo de... Voy a encuentros en bibliotecas, a clubes de lectura, a liceos, institutos, a colegios. Eso me gusta más. Y porque es verdad que la trinchera auténtica está en esos sitios, ¿no? Está en los clubes de lectura, en conseguir lectores, en los institutos, en enganchar a los jóvenes lectores. Y el Premio Nacional pues es un poco la tarjeta de visita que te permite entrar en este tipo de lugares, ¿no? Y eso es lo positivo y lo interesante que tiene. Bueno, recapitulando, que ya veis que, o sea, no hay mucha información ni mucha biografía, pero vemos que es con su tercer libro, ¿no? Sí, en realidad es con su tercer libro consigue el premio más alto que se concede en España. ¿Y qué? ¿En 6 años? Sí, en torno a 6 años desde que, digamos... Sí, en 6 años, ¿no? Por eso digo que estamos ante un chaval muy raro. Y en el mejor de los sentidos, ¿no? Y además... y ahora quería que nos hablaras un poco del Otro Mar, porque, bueno, vuelves a un formato, digamos, más francés. Bueno, estos son... estas imágenes que se ven son del Otro Mar, ¿no? En fin, Alfonso Zapico de Blimea se convierte en el cronista de Vasco Núñez de Balboa y cuéntanos un poco cómo fue la historia que cuentas y la historia que viviste, ¿no? Que pudiste vivir gracias a esto. Es el dibujante que yo creo que más ha viajado, o sea, sí, es uno de los dibujantes que más ha viajado del mundo. Normalmente los dibujantes de cómics están en un tablero con un gin tonic puesto aquí y no salen de casa casi a nada, ¿no? Y él no, bueno, salen así a congresos y a estas cosas, ¿no? A festivales. Pero no, Alfonso es verdad que ya ha dado muchísima vuelta al mundo. Cuéntanos, por favor, esto.
Bueno, El otro mar es un álbum Tintín, claro, ya es volver otra vez al color, al formato Tintín, es un libro así un poco más grande, que tiene 48 páginas, y el libro es un encargo en realidad, porque igual que lo de Joyce fue una cosa así como muy, muy rara, pero voluntaria, lo de Balboa fue un poco accidental y que salió muy bien también, porque esto fue en 2013, que fue el quinto centenario del descubrimiento del Pacífico, del Mar del Sur, por Balboa, ¿no? Y una fundación de Panamá, que se llamaba Mare Australe, reunió allí en Panamá a autores de España y de países de América Latina, con la intención, bueno, aquí se ve en el mapa, ¿no? La verdad es que nos llevaron al norte de Panamá, al Caribe, y desde allí nos hicieron atravesar toda la selva del Darién hasta el sur, hasta el Pacífico, hasta el Mar del Sur, repitiendo un poco el viaje que hizo Balboa en 1513, ¿no? Y, y fue una experiencia interesante porque de aquel viaje, para el que no estábamos preparados tampoco, porque era una expedición de poetas y fotógrafos y dibujantes de cómic y gente poco habituada a la jungla, ¿no? Pero bueno, de aquello sacamos inspiración, sacamos historias, sacamos anécdotas y sacamos información muy interesante. El fotógrafo hizo una exposición de fotografía maravillosa, hizo un libro desplegable, una escritora hizo una pieza teatral, una actriz la interpretó, un músico hizo la música para la obra de teatro. Entonces aquello era una especie de ejercicio de intercambio entre autores de uno y otro lado y esperando que de allí saliera algo, ¿no? Pues de allí salieron muchas cosas muy interesantes y que nos permitieron también, pues, a mí por lo menos me permitieron también cambiar el estilo y hacer un libro diferente que yo no hubiera hecho, no creo que hubiera hecho nunca un libro así, si no hubiera sido por aquello. Bueno, yo suelo hacer esta broma, entonces, no sé, le hace maldita la gracia, pero yo siempre digo que en el cómic asturiano hay dos Alfonsos, que son unos Alfonso Iglesias y otro es Alfonso Zapico, ¿no? Por poner un poco los dos extremos. Pero Alfonso Zapico tiene un poco de pinín, porque da la vuelta al mundo, y además es así, empieza por Crimea, donde la princesa Cucharín tiene la princesa Cucharín era una novia que tuvo Pinín a la altura de China, por ahí, y también pasó por Crimea. Y entonces Alfonso, con una gracia típica de él, dice, llora Cucharín al pasar por la Crimea. Típico juego de palabras de Alfonso, etcétera, ¿no? Y él da la vuelta entera al mundo y cuando ya ha hecho las Américas y todo esto, hombre, no se ha ido fuera de la tierra, como se hizo Pinín, pero eso, y entonces vuelve a casa. Y casi que son 10 años después, algo así, de empezar digamos, en torno a 8 o 10 años después de empezar su carrera, de empezarla en Crimea, de seguirla en Budapest, en fin, de recorrer todas estas ciudades con Joyce y al final de unir el Pacífico y el Caribe, ¿no? Pues vuelve, bueno, no Yeblimea, pero vuelve a un pueblo imaginario, o imaginario comillas, bueno, es un pueblo con un nombre que no existe nada más, para contar una historia en la Revolución de octubre del 34, que demuestra dos cosas. Primero, que él necesitaba, por alguna razón, hacer algo, quizá, él hablaba del cabreo de Joyce, que se va al otro lado para luego hablar de tal, bueno, él, para luego hablar, quiero decir, de su sociedad, de Dublín y de todo tal, de donde se había ido muy enfadado, pero él no, él en realidad acepta su vida, pero en realidad está enfadado de haberse ido, no de dónde estaba, ¿no? Supongo que está feliz también de todo lo que ha podido aprender y tal. Pero bueno, la clave es que regresa aquí y que no tiene miedo a meterse en líos, porque plantear una historia en octubre del 34, aunque sea 80 y tantos años después, bueno, pues siempre es una cosa que se ve con sospecha, que se mira a ver si está debidamente aquilatado, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es obligatoria y es la inmediata, la que nos ocurre a todos, ¿no? ¿Por qué te atreviste a meterte con la balada del norte o qué ganas tenías de hacerlo? Supongo que La balada del norte es un libro que si yo hubiera seguido aquí en Asturias no hubiera pensado nunca en dibujar.
pero como estaba en Angulema y había acabado de hacer dublinés y ya había pasado, bueno, y había recibido el premio nacional y esto ya me había dado un poco el coraje para volver a casa, pues aproveché. Y la Balada del Norte al final es una excusa para hablar de, pues eso, de los valles mineros, de los años 30, de los movimientos obreros, de todo eso en lo que yo crecí y que viví, pero que yo siempre viví un poco a espaldas de todo eso, ¿no? Porque mi generación, mis amigos, la gente, bueno, la gente de mi edad, somos la primera generación que ya no baja a las minas de carbón y nosotros somos la primera generación que casi bueno, que ya han ido a la universidad, que pensaban que la vida iba a ser diferente y hemos vivido siempre un poco a espaldas de todo este universo, ¿no? Y de esta sociedad. Nosotros estábamos aparte, nosotros ya no pertenecíamos a ese mundo. Pero bueno, luego, sobre todo cuando uno va afuera, los de dentro también. Yo creo que lo que uno siente es que tiene siempre necesidad esa necesidad de la identidad, de la memoria, de agarrarse a algo, de saber de dónde uno viene y además cuando viene de un lugar tan específico, tan especial y tan singular como las cuencas mineras, pues siempre hay esta necesidad de volver, ¿no? Aunque no sea físicamente. Y yo esta necesidad la tuve. Y además la tuve justo en el momento en que esta sociedad y este mundo y esta memoria y este lenguaje desaparecían. Porque en 2011 yo dibujé Dublinés, en 2012 me dieron el Premio Nacional, en 2013 cierran las minas de carbón, hay movilizaciones obreras. Ese mundo desaparecía, ese país del que me fui dejaba de existir. Entonces, ¿qué es lo que me quedaba? Pues agarrarme a la memoria. Y casi como también como una excusa, igual que con Joyce o con el resto de libros, casi como una excusa volví a la revolución de 1934 y dibujé esas minas de carbón y ese pueblo imaginario que no existe, que es Montecorvo y que sí existe porque son trocitos pequeños de otros pueblos mineros, de los dos valles y la historia además, que es un novelón ruso también en 3 libros, es un novelón del 19, son historias auténticas de gente que sí vivió aquello o que sí vive ahora, de gente que sí dijo los diálogos que aparecen en los bocadillos de los personajes del libro. Entonces este libro a mí lo que me permite, por un lado, es volver a casa, pero por otro lado me permite guardar también un poco esa memoria de lo que fuimos, de ese mundo del que venimos, aunque ya sintamos que no pertenecemos a él, pues me permite conservarlo, ¿no? Porque es